de Villavicencio y otro de nacionalidad extranjera. Estas personas ya fueron capturadas en tiempo récord gracias a la rápida reacción de las autoridades, la policía en el municipio de San José del Guaviare. En el momento de la captura, a uno de ellos se le incautó un arma de fuego que las autoridades creen podría ser con la que realizaron el atentado sicarial contra Gustavo Chicangana el pasado sábado en el municipio de San José del Guaviare. Lo han dicho las EPS, lo han dicho las clínicas y los hospitales, lo han dicho los exministros de Salud, ahora lo dice la Contraloría General de la República, que presentó el informe financiero sobre la situación del sistema de salud hasta el 31 de diciembre de 2024, y las cifras muestran una profunda crisis estructural. El informe revela que la deuda de las EPS con las clínicas y los hospitales asciende a 32.9 billones, con B, billones de pesos, y que 16 EPS tienen hoy serios problemas económicos. Según este análisis de la Contraloría, de las 29 EPS activas en el país, solo 6 cumplen con 3 indicadores financieros, es decir, tienen el capital mínimo para operar, el patrimonio adecuado y la inversión en reservas técnicas que dice la ley. La Contraloría de Colombia, la Contraloría General de la República, ha presentado el muy esperado informe sobre el sistema de salud, que es, por supuesto, demoledor. Las EPS tienen deuda de casi 33 billones de pesos con clínicas y hospitales. Las EPS no funcionan ni siquiera las intervenidas, la mayoría no tiene solidez financiera. La Contraloría dice que no solo le deben a clínicas y hospitales, sino también a los gestores farmacéuticos. El doctor Carlos Mario Zuluaga es el vicecontralor de Colombia que preparó este informe. Doctor Zuluaga, buenos días. Buenos días, Néstor, Felipe, a toda la mesa de trabajo y por supuesto a toda la amable audiencia. Sí, doctor Zuluaga, para efectos de este informe, ¿ha servido o no ha servido la intervención de las EPS que hizo el gobierno el año pasado? No ha servido. Este es un informe que refleja el estado de la contabilidad o el estado de las finanzas de las EPS, corte 31 de diciembre del 2024, que se presentaron ahora en marzo por parte de las 26 EPS, 29 EPS que se encuentran hoy operando en Colombia, y lo que da cuenta es un panorama desafortunado y lamentable en relación al comportamiento de sus deudas. 33 billones de pesos a corte 31 de diciembre presentan las EPS como pasivo, lo que significa de que el modelo de salud no solamente ha venido empeorando su capacidad técnica y financiera para resolver los problemas médicos de los pacientes y usuarios colombianos, sino que también ha venido aumentando la crisis propia del modelo. Recuerden ustedes que cuando se creó la Ley 100 del año 93 existían 157 EPS. Hoy solamente existen 29, lo que significa que durante todos estos años se han liquidado e intervenido EPS. Las intervenciones no han dado resultado, ni las de otros gobiernos, ni la de este gobierno, porque el estado de atención y deterioro de los pacientes es evidente. Solamente las PQR pasaron de un año a otro de 1.300.000 a 1.600.000. Y eso que ustedes no están midiendo el 2025, ¿verdad? Esto es con corte a diciembre del año pasado. Así es, ese es un informe con estados financieros en firme, firmados y certificados o dictaminados por los contadores y los revisores fiscales de 28 EPS, excepto la nueva EPS, que durante los últimos 2 años, incluyendo la etapa intervenida, no ha podido presentar estados financieros en firme. Sí, doctor Zuluaga, esta cifra es terrible, es dramática. Las EPS le deben a clínicas y hospitales 33 billones de pesos, que esos son muchos miles de millones de dólares. ¿Por qué las EPS tienen esa deuda? Esto tiene un problema acumulado. Recuerden que esos son pasivos que se vienen generando históricamente. Las EPS reciben unos recursos por concepto de UPC para atender a unos pacientes y el informe incluso refleja que el índice de siniestralidad está por el 110%, es decir, que por cada 100 pesos que recibe una EPS en Colombia en promedio, excepto algunas que no lo tienen así tan alto, pero el promedio general es que por cada 100 pesos se gastan 110. ¿Eso qué significa, Néstor? Que si nosotros no revisamos el comportamiento y la administración del gasto
mejoramos las auditorías o hacemos unos controles distintos, en 10 años el hueco de las EPS va a ser de 100 billones de pesos. Entonces sí es cierto que hay que revisar el comportamiento del modelo de la salud. Doctor Zuluaga, perdóneme, y ese hueco de las EPS, la deuda de hoy, los 100 billones que vienen, que ustedes proyectan, ¿son por qué razón? Porque el gobierno no les paga, porque dice el presidente Petro, respondiendo al informe de ayer, que la deuda con la red hospitalaria es privada porque las EPS son privadas. En efecto, miren, esto tiene de largo y de ancho esa tesis, en el sentido de que si bien es cierto, la deuda es una deuda privada porque está en los estados financieros de las EPS, no en los estados financieros de la nación, el balance general de la nación, esto no lo registran ni como un pasivo ni por una cuenta por pagar, está en los estados financieros de las EPS. Pero lo que sí también es cierto es que la prestación del servicio médico por la cual está eso en pasivos, aquí no hay un dictamen aclaro de la Contraloría si la plata se gastó bien o no, aquí estamos haciendo un consolidado de la información oficial que aparece en los estados financieros. Lo que decía que si bien es cierto, eso pasivo es por atender a colombianos y a pacientes que han gastado servicios médicos, medicina, intervenciones quirúrgicas, y en algún momento otros gobiernos han creado mecanismos, préstamos para que las EPS puedan sanear sus finanzas. El tema no es si el mecanismo se habilita ahora para que se saneen, el tema es que aunque quisiéramos mantener el modelo de salud como está, la Contraloría está diciendo es un modelo inviable fiscalmente que afecta a la estabilidad económica de la nación por una razón. Colombia tiene un presupuesto de 500 billones de pesos, de los cuales en el año 2025 se destinaron para la salud, para la UPC, 94 billones, de 594 para que hay que atender otros sectores, defensa, seguridad nacional, medio ambiente, educación, primera infancia. Entonces, no se trata solamente de decir que se necesita más plata de la UPC, sino que también se necesita mejorar los controles del gasto, los recursos públicos destinados a la UPC tienen que tener más control, más auditoría, y lamentablemente el Estado, el gobierno, no tiene capacidad para hacerlo, y no lo ha tenido ni hoy ni nunca. Sí. Doctor Zuluaga, la primera pregunta que le hizo Néstor es, ¿ha servido o no ha servido la intervención a las EPS? Usted ha dicho, no ha servido. ¿Qué otras cosas encontraron en el informe para hacer esta afirmación? Que efectivamente solamente 6 de las EPS que se encuentran hoy de las 29 cumplen los 3 indicadores que son el capital mínimo de trabajo, el patrimonio adecuado y las reservas técnicas. Este último es el más importante de todo, porque la reserva técnica es Carlos Zuluaga está en X EPS y se enfermó de tal cosa. La reserva técnica es que la plata que está en la reserva técnica sirve para que le financien a él su enfermedad. ¿Por qué las PQR se han disparado? Porque no hay reservas técnicas. Entonces alguien tiene cáncer, tiene una enfermedad terminal o requiere un tratamiento y las EPS no tienen plata para poder financiar esa enfermedad, el costo médico que tiene esa enfermedad. Entonces, hace 2 años dijimos que solamente 14 de las 29 EPS, hoy son 6 de las 29 EPS. La pregunta que nos hacemos es, en 1 año y medio, ¿cuántas EPS van a poder cumplir los indicadores? Teniendo en cuenta que si las intervenciones de este y de otros gobiernos no han servido, porque no han resuelto los problemas de buena administración de la UPC. Se sigue contratando con la red privada, siguen haciendo anticipo o giros directos, siguen privilegiando los mecanismos de tercerización de la contratación con privados. La red pública hoy en el país está más debilitada y desafortunadamente requiere mayor capital en esa contratación derivada que de las IPS a los prestadores médicos para que se pudieran oxigenar, y no ha pasado nada nuevo, sino que se ha empeorado la situación. Señor Vicecontralor, estamos en un escenario, la verdad, increíblemente ridículo, porque los hospitales le cobran a las EPS estos 33 billones de pesos. Las EPS le cobran al gobierno y el gobierno dice no subo la UPC porque es suficiente y esa deuda es entre ustedes, que son privados. ¿Hay posibilidades de salir de esta crisis? ¿Usted ve alguna salida? Hay que concertar.
El nuevo modelo, esto lo que ha planteado con eso, y lo dice también el informe, es se requiere una revisión reposada, todos en la mesa, para repensar el modelo de salud de Colombia, porque lo que está en juego, nada más y nada menos, es la seguridad de poder proteger la vida de los ciudadanos. Los modelos de prevención en Colombia no han sido eficientes. Si pudiéramos hacer más eficiente el gasto de la prevención y, por ejemplo, un tamizaje para toda la población colombiana a partir del nuevo modelo de salud que permite identificar las prevalencias de las enfermedades, las intervenciones oportunas para mejorar o disminuir los riesgos de enfermedades costosas, no estuviéramos hoy desfinanciados, porque hoy estamos atendiendo una cantidad de colombianos que tienen una serie de enfermedades de alto costo que hoy el modelo quizás no tiene la capacidad para sostenerlo, porque pueda que las clínicas privadas y algunas públicas tengan los equipos, los implementos para prestar el servicio, pero los insumos médicos con los cuales se garantiza y se complementa que haya salud y que a un paciente se le pueda salvar de una enfermedad es lo que tiene hoy en jaque al modelo como tal. Por lo tanto, si no nos sentamos reposadamente a hacer una discusión de lado y lado, es decir, de insuficiencia, ¿se requiere más plata? Es probable, pero también de eficiencia. Necesitamos mejorar los controles para hacer que el gasto médico, que la facturación, que las órdenes médicas, que los exámenes de laboratorio, que las hospitalizaciones tengan unos controles mejores que permitan que la plata que tenemos se utilice bien, porque es que no hay más plata, no hay forma de decir que es que necesitamos 40 billones y sáquenlo. Se deben 5 billones de peajes, 2 billones de peajes, se le deben 5.4 billones de las tarifas de estratos 1 y 2 de servicios públicos, se debe plata de las concesiones para la infraestructura, se debe plata a los maestros. Es decir, este es un país que le debe a todos los sectores una plata, y la discusión no puede ser aislada. Todos los colombianos y todos los sectores nos tenemos que poner a pensar en el país que necesitamos, y el modelo de trabajo debe ser cómo nos ajustamos todos la cintura y cómo hacemos posible que la plata alcance. Sí, ¿y cómo se hace posible todo eso? Es que, doctor Zuluaga, dice usted que finalmente no ha servido la intervención de las EPS ni hoy ni tampoco nunca, y que es inviable si se dejan las cosas tal y como está, porque va a seguir creciendo toda esa deuda. Pues entonces, en últimas, ¿a quién le corresponde rediseñar todo esto si no es al gobierno, si tampoco al Congreso le gusta lo que plantea el gobierno, si no sirve la intervención, si no sirve ningún otro tipo de medidas? Digo, ¿a quién le cae la pelota? No, la pelota le cae al responsable, que es el gobierno, porque es que la iniciativa legislativa de modificar el comportamiento de una política pública es del gobierno, del Ejecutivo, y es una responsabilidad del Congreso de la República aprobar ese modelo o hacerle los cambios o las correcciones en los debates que se hacen. Lo que concluye el informe es que efectivamente el statu quo no se puede garantizar, es decir, no podemos decir el modelo de salud debemos dejarlo tal cual, porque un órgano de control con una información técnica como lo estamos presentando está poniendo en evidencia de que no se puede resolver el problema de salud solamente con decir pónganle más plata y dejen el modelo como está. No, aquí necesitamos revisar todo el comportamiento del modelo, desde el que el recurso está en el Ministerio de Hacienda, desde que pasa al ADRE, desde que se gira a la EPS o giro directo a la IPS, pero hay que mirar esa contratación derivada que es multiplicada por miles de las IPS con los prestadores médicos, que es mucha, y eso hay que revisarlo y ponerle controles para que podamos tener una trazabilidad desde que la plata se gira hasta que la plata se le reconoce como un recurso gastado en un servicio médico o en una atención a un paciente afiliado a una EPS. Y ese modelo tiene... Mapeo, sí. Sí, dígame. Sí, bueno, en ese mapeo que ustedes acaban de hacer y en este informe de manera particular, dice efectivamente que solo 6 EPS están cumpliendo hoy con capital de trabajo, patrimonio mínimo y las reservas técnicas, pero de esas 6, ¿cuáles están ya llegando a un nivel de deterioro preocupante que pueda meterlas en la misma paquete en el que están ya las otras 23? El problema ni siquiera es tanto cuáles están, porque todas están a puertas en 2 años de seguir deteriorándose, porque tienen también una siniestralidad que las puede afectar. Pero miren, estas 6 EPS que cumplen los 3 indicadores solamente tienen 5.6 millones de colombianos afiliados. Es decir, el resto de 44 o 45 millones de colombianos estamos en EPS que no la cumplen. Es decir, es que la proporcionalidad que hay aquí en esta cifra nos pone a reflexionar sobre todo. Entonces, estas
si hace 2 años publicamos un informe que daba cuenta que solo 14 cumplía, y luego de 2 años, incluyendo las intervenidas por el gobierno, hay solamente 6 que cumplen, la pregunta que nos hacemos es, en 1 año y medio, en 1 año, de estas 6, ¿cuántas van a cumplir? Efectivamente van a dejar de cumplir. Entonces la ley no puede seguir como está, porque una ley como está ha hecho que de la creación de la ley 100 a la fecha, la ley 100 eran 157 y hoy hay 29, efectivamente las van a terminar interviniendo o liquidando todas, y el colapso ¿cuál va a ser? Todos sentados esperando una cita. Doctor Zuluaga, el presidente Petro y un amplio sector político de Colombia, el petrismo, tiene la teoría de que la plata de las EPS y seguramente muchos de estos 32 billones de pesos se fue a paraísos fiscales. ¿Este informe de la Contraloría encontró alguna pista de que las EPS han sacado plata de Colombia y la han puesto en paraísos fiscales? Este informe no dictamina el uso de los recursos. Este informe consolida los estados financieros presentados por las EPS. Aquí no estamos diciendo de que la gastaron bien o mal, o que gastaron más de lo que debían y eso estuvo bien, o gastaron menos. No, esta es una información que no puede ni siquiera generar confusiones ni contradicciones con las agremiaciones de salud, porque es la información oficial registrada. Segundo, sí hay investigaciones que ya viene haciendo la Contraloría a través de la DIARI. Se tienen 2 modelos analíticos con inteligencia artificial que están ya rastreando toda la contratación derivada. Es probable que ahí se puedan encontrar cosas, pero hasta ahora no hay un informe que dé cuenta de indicios de esos comportamientos. Que estamos viendo es contratación, concentración de contratación, el uso de los recursos como anticipos, porque algunas IPS las utilizaban cuando a uno le dan en enero 40.000 millones de pesos por un servicio que no ha prestado, que ese es el anticipo, y eso los tiene uno en la contabilidad. Queremos ver esos 40.000 millones que usaron o qué hicieron con ellos, si construyeron una clínica con esa plata o compraron un equipo médico, porque ese apalancamiento de las inversiones o de la expansión de la infraestructura de las IPS o los prestadores médicos debe hacerse con capital privado, no con capital público. Por ejemplo, esas cosas sí ya las estamos investigando y son los informes de cierre que el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, le quiere dejar al país, y seguramente esto, si lo revisamos con mucho reposo, son insumos valiosos que van a servir para revisar cuál es el nuevo modelo de salud que debemos tener en Colombia. Sí, vicecontralor, ¿no tiene la Contraloría instrumentos para obligarle a estas empresas a presentar los informes técnicos? Sí los tenemos. Recuerden ustedes que hace 12 años, cuando yo estuve también en el tema de Saludcot, que estuvimos a punto de ir presos, algunos de los que trabajamos con Sandra Morelli en la Contraloría. Este es un tema que venimos investigando, que la Contraloría tiene una línea clara de trabajo. La discusión era que los recursos de la salud eran, cuando entraban a las cuentas de las EPS, eran privados y que por lo tanto no se podían auditar. Afortunadamente el Consejo de Estado y la jurisprudencia ha venido dejando claridad sobre que la naturaleza del recurso sigue siendo público, y hoy nosotros sí tenemos acceso a la información. Perdimos por una decisión que sacó la Corte Constitucional declarando inconstitucional un artículo de la reforma del Acto Legislativo 04 del 2019 que nos dejaba hacer levantamiento del velo corporativo. Hoy no lo podemos hacer, pero sí tenemos hoy rastreos de cuentas, de contrataciones, y es un poco a lo que usted se refiere. Sí podemos luego verificar qué pasa. Es decir, miren, de las EPS en este estado financiero que presentaron que en el 2024 algunas tuvieron una utilidad de casi 140.000 millones de pesos. Es decir, para algunas EPS sigue siendo rentable el negocio de la salud, pero son pocas. Eso fueron casi 198.000 millones de pesos que presentaron, y fueron Sura, Asme Salud, Alianza Salud y otras en utilidades muy pequeñas reportaron que sigue siendo para ellas, como empresas del sector privado, seguir prestando el servicio, pero eso sigue siendo también una cifra pequeña en comparación a los 90 promedio billones de pesos que se giran en el sector. Las demás muestran una siniestralidad del 110%, que significa que gastan más de lo que reciben. Contralor, ¿cómo se trasladan estas fallas, esta falta de plata a los pacientes? ¿Qué encontraron ustedes en la atención a los colombianos en estas EPS?
Un panorama desalentador. Las PQR en el año 2023 al 2024 se incrementaron de 1.300.000 a 1.600.000, y esas 300.000 que se incrementaron, casi el 40% están relacionadas con peticiones, quejas y reclamos porque no les dieron un medicamento del plan básico de salud. Es decir, hoy los colombianos estamos reclamando: no me dieron un dole, un acetaminofén o una cita con consulta general. Antes es que me dieron una cita con el especialista para 6 meses, o el procedimiento médico no me lo autorizaron, la cirugía o el tratamiento. No, hoy se ha reducido el alcance y el acceso real del derecho a la salud de los colombianos. Entonces esta hasta ahora descrita falta de dinero, a la que nosotros le hemos dicho que hay que agregarle también la discusión de eficiencia, se ha traducido en un deterioro importante en la prestación de servicio y en el acceso real de salud, de medicamentos, de citas de los colombianos, ya no solamente en las zonas rurales, en zonas urbanas. Este informe pone el dedo en la llaga. El tema es económico, el tema es financiero en el problema de salud en Colombia, y el informe es desalentador porque dice que la deuda, que hoy es de algo más de 32 billones de pesos, podría llegar a más de 100 billones de pesos, deuda de todo el sistema de salud. Doctor Zuluaga, vicecontralor general de la República, gracias por estos minutos. Feliz día. Muchas gracias, feliz día para todos ustedes, bendiciones. 8:20. Estás escuchando Blue Radio. No aceptó cargos el costeño a pesar de todas las evidencias que lo ubican en el punto del atentado. Lo capturaron a menos de 24 horas de que se emitiera esa circular roja en su contra por los delitos que está ya analizando la Fiscalía y por los que está en el búnker de la Fiscalía, porque esta mañana la tarea principal es proteger su vida. Lo encontraron escondido en una casa en el barrio El Muelle, donde era impensable que estuviera y planeando irse del país, aparentemente con rumbo hacia Venezuela. Cuando fue ubicado por la policía, se puso a llorar mientras le incautaban un celular, documentos y un tercer carro, un Logan, que ahora hace parte de la investigación por la que el abogado de la familia del senador Uribe pide que se le impute el delito de terrorismo. Por alias El Costeño, que es el quinto capturado, se ofrecían 300 millones de pesos de recompensa que hoy evalúan en la policía si van a pagar parcialmente, porque hicieron llamadas dando detalles de la ubicación del hombre que tiene todas las claves, todos los datos de este atentado. Su rol fue el de articulador, el que dio las órdenes, el que ofreció el dinero, el que asignó los roles al sicario, a los 2 conductores de los vehículos que estuvieron en el punto, y a Gabriela, que es la mujer que entregó el arma y quien lo vincula directamente con la guerrilla en el departamento del Caquetá. Blue Radio ha podido conocer que fueron capturados 2 sujetos en 2 diligencias de allanamiento, una de ellas en el barrio 1 de octubre del municipio de San José del Guaviare, donde ocurrió el atentado el pasado sábado en horas de la noche. 2 sujetos capturados, uno de ellos ya le dictaron medida de aseguramiento, quien sería la persona que habría accionado el arma de fuego, y el otro pues se realizará la diligencia en el transcurso del día, en la mañana de hoy. 8 de la mañana, 22 minutos. Mucha atención, noticia económica y empresarial de último momento. Ecopetrol está comprando a esta hora, 8:22 de la mañana, el 100% de las acciones de la compañía Wind Autogeneración SAS. Es una sociedad controlada por Enel Colombia y es la propietaria del proyecto eólico Wind Peshi en La Guajira. Recordemos que este es el proyecto que Enel decidió suspender hace un par de años por varios inconvenientes con las comunidades que retrasaron sus cronogramas, y anunció la venta de este activo. Pues ahora es Ecopetrol el que lanza un salvavidas y se queda con Winpeshi en La Guajira. Esa adquisición por parte de Ecopetrol se concreta a través de la suscripción de un contrato de compra-venta de acciones. Este proyecto, que se ubica entre los municipios de Uribia y Maicao, tendrá una capacidad de 205 megavatios para producción de energía eólica, que serán incorporados de inmediato al portafolio de autoconsumo
autoconsumo del grupo Ecopetrol. Es para el autoconsumo de Ecopetrol. Se espera que el proyecto de energía renovable aporte en promedio 1.006 gigavatios año, lo que corresponde aproximadamente a entre el 8 y el 9% de la demanda de energía total del grupo Ecopetrol. En el proyecto se harán inversiones estimadas en 350 millones de dólares entre este año y el 2027. Ecopetrol también planea reactivar las actividades y obras del proyecto que había sido paralizado en 2023 y espera reactivarlo antes de finalizar este año, con la expectativa de iniciar operaciones antes del 2028. La compañía adicionalmente promoverá espacios de diálogo intercultural con autoridades ancestrales y líderes de las comunidades indígenas Wayuu del área de influencia del proyecto como parte fundamental para el desarrollo del mismo. Noticia económica entonces del momento: Ecopetrol se queda, le lanza un salvavidas al parque eólico Wimpechi, se queda con este activo para terminar de desarrollarlo y que genere energía para su autoconsumo. En más información, el dólar está subiendo. Perdóneme sobre eso. ¿Hay algún cálculo cuánto vende Enel Ecopetrol? Néstor, en este momento se tiene prevista una rueda de prensa donde van a entregar más detalles. Todavía no le tengo esas cifras. Lo que sí hay es una apuesta de inversión ya cuando Ecopetrol lo tenga en sus manos para invertir entre 300, un poquito más de 350 millones de dólares entre este año y el año 2027. Le quedo debiendo ese dato, se lo consigo con toda seguridad porque son los detalles que están entregando también a través de una rueda de prensa. Pero al final se salva este activo que había desactivado o había suspendido Enel, recuerde usted, en el año 2023 por problemas con las comunidades. Ecopetrol se queda entonces con Wimpechi para autoconsumo. Ganan los dos seguramente porque para Enel Wimpechi se había convertido, por supuesto, en un activo sin futuro. 8 de la mañana, 25 minutos. Hay una noticia en el mundo urgente. Acaba de aparecer muerto el ministro de Transporte de Rusia, que había sido destituido esta madrugada por el presidente Putin. Una muerte de esas misteriosas, muy al estilo ruso, de la cual no se sabe absolutamente nada. Enrique Rodríguez. Lo está contando ahora mismo la agencia de noticias EFE, citando a medios locales como el diario Izvestia, y es que, en efecto, el que hasta esta madrugada era ministro de Transportes ruso, Roman Starovoyt, que fue destituido este lunes, ha sido hallado muerto hace unos minutos en su domicilio a las afueras de Moscú. Esos diarios, el diario Izvestia y los medios locales, apuntan a que se trataría de un suicidio, pero claro, hay que tomar por lo menos con prudencia estas informaciones, porque no es la primera vez que funcionarios o personajes de cualquier tipo en problemas con el régimen ruso caen desde las alturas o sufren accidentes tan fatales como inesperados. Recordemos que el cese y nombramiento de esta mañana, o el nombramiento a su sucesor, Andrei Nikitin, se produce en medio de una crisis producida a lo largo de todo este fin de semana, cuando centenares de drones ucranianos han paralizado casi de manera completa el tráfico aéreo en los principales aeropuertos rusos. Desde este sábado se han registrado 485 cancelaciones y se han aplazado casi 2.000 vuelos debido al riesgo que presentan estos aparatos no tripulados ucranianos que dificultan enormemente la circulación aérea. Los aeropuertos más afectados han sido el de Shemeretevo en Moscú y el de Púlkovo en San Petersburgo, pero también a lo largo de esta guerra, de estos 3 años de guerra, se han producido casos de sabotaje, de incendios y explosiones en las líneas de transporte, principalmente ferroviarias, a lo que hay que sumar esos ataques de drones. Pues bien, ese cese ministerial se salda por el momento con la salida definitiva del cargo y también de la vida del que hasta hoy era ministro, Néstor. Increíble, siniestro el régimen de Putin. 8 de la mañana, eso sí son destituciones, Felipe, ¿no? Lo echan fulminantes, y la ¿no? Eso sí es la muerte, literalmente. 8 de la mañana, 27. ¿Hay fulminante es literal? Lo fulminantes. Literal, fulminante. Primero lo fulminan y después lo destituyen, padre. 8 de la mañana, 27 minutos. El periódico El Tiempo, Felipe, está revelando esta mañana su encuesta sobre preferencias electorales, algunas más sorpresas que otras. Gana Miguel Uribe, primera vez que Miguel Uribe gana una encuesta en Colombia. Hoy se publica justo coincidiendo con el mes después del atentado. Miguel Uribe le gana en esta encuesta, Felipe, a Vicky Dávila, a Gustavo Bolívar, a Sergio Jardo. Muy posiblemente va a seguir creciendo en las encuestas. Yo creo que esto refleja lo que oye uno en la calle y con las personas que habla. Si Miguel se salva, será el próximo presidente de Colombia. Es lo que uno oye en la calle y esta encuesta lo está reflejando.
pues Felipe lo está catapultando, lo cual le demuestra, por otro lado, el enamoramiento que hay en este momento con la figura de Miguel Uribe. Porque hemos descubierto a través del atentado pues una cantidad de cosas de facetas de su vida, claro, que no conocíamos, claro, que tiene, que es un tipo muy estudiado, que es un tipo juicioso, que tiene una familia, que jugaba ajedrez, que trotaba, que tenía una fundación, que era músico, que toca piano, bueno, no hablen era, pónganlo en presente. Sí, claro. ¿Qué es? Que es músico, que tiene una familia. Sí, corrijo, tiene razón. Sí. Que toca. Pero uno oye ese comentario en la calle, Néstor. Uno oye cuando la gente le dice, si Miguel se salva va a ser el próximo presidente. Y eso está reflejado en la encuesta, pues porque, bien lo dice usted, el cariño que ha desarrollado el país por Miguel es impresionante. Felipe, la encuesta lo que está demostrando efectivamente es que Miguel Uribe cuadruplica en un mes, en este mes de atentado, la intención de voto, que tampoco, por otro lado, Felipe, no es la primera vez que alguien víctima de la violencia en Colombia se catapulta. Usted recuerde, el secuestro de Andrés Pastrana produjo la elección de Andrés Pastrana a la alcaldía de Bogotá. Y el asesinato del doctor Galán, que pues finalmente catapultó a César Gaviria, claro. Y así la historia política de Colombia ha estado relacionado desafortunadamente. No, eso está claro que si Miguel se salva como esperamos que se salve, pues va a ser un protagonista de la campaña, seguramente el candidato de ese sector político. Incluso ya lo había dicho la senadora Paloma Valencia, me parece que anunció que si Miguel estaba en posibilidades de competir por la presidencia, ella retiraba su candidatura para apoyarlo, y pues eso muestra, digamos, como obviamente esa tendencia que va a aparecer ahí, si como todos esperamos Miguel tiene la posibilidad de momento, competir en la elección presidencial. Los invito, les comparto los resultados de la encuesta de esta madrugada. Repito, la publica hoy el periódico El Tiempo. La encuesta la hace Guarumo. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, y por eso le voy a hablar esta mañana de esa encuesta, que es de Guarumo y Ecoanalítica. Esta encuesta tiene 2.122 encuestados, se corrió del 1 de julio al 5 de julio. El margen de error, dice la ficha técnica, fue de 2.2%. Lo primero que se le pregunta a los encuestados es por su orientación política, que nos va a permitir también entender esta fotografía de la encuesta. El 21.9% se considera de izquierda, el 21.1% de derecha, el 14% de centro, el 2.3% dice no tener orientación política y el 40.7% no responde. Lo primero de lo que hay pregunta aquí es del presidente Gustavo Petro. ¿Qué calificación le daría al desempeño y gestión del presidente Gustavo Petro? Bueno, 30.3%, estaba en la encuesta de febrero en 32.4%. 26.6% consideran que la gestión es pésima, malo 23.7%, excelente 8.4% y no sabe, no responde el 11% de los encuestados. Sobre los problemas, esos que identifican los encuestados hoy como los principales problemas en el país, le voy a leer solo el top 5: salud, inseguridad, corrupción, costo de vida y también desempleo. Y ahora sí, metámonos a intención de voto. Lo primero que hay que explicar, Néstor, es que la encuesta deja claro que tiene en el panorama político 75 candidatos, pero solo muestra el nivel, o mejor, la intención de voto de 37 de ellos, porque los otros están por debajo de incluso el 0%, es decir, no tienen intención de voto. Por eso la encuesta hace la intención de voto general de 37 candidatos. Ahí el primer lugar esta vez lo ocupa Miguel Uribe con el 13.7%. En segundo lugar, Vicky Dávila con el 11.5%. Gustavo Bolívar, 10.5%. También aparece Sergio Fajardo, que tiene 8.7%, y finalmente Daniel Quintero, 8.1%. Así el top 5 de esta intención de voto en la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica. También, Néstor, esta encuesta toma la foto de cómo les va
por sectores políticos. ¿Cuál es la intención de voto? Por ejemplo, en el pacto histórico. Si es solo entre candidatos del pacto histórico, lidera Gustavo Bolívar con el 29.2%. En segundo lugar, Daniel Quintero, 20 puntos menos, o 20% de intención de voto. Y en tercer lugar, María José Pizarro con el 16.7%. Tomada la fotografía ahora con aquellos candidatos que se consideran de centro, en primer lugar, Sergio Fajardo, 33.9%. En segundo lugar, Claudia López, 18.6%. Y en tercer lugar, J.P. Hernández, el senador, que aparece con 14.2%, inclusive por encima de Juan Daniel Oviedo, Alejandro Gaviria, Mauricio Cárdenas, entre otros. Y finalmente, las otras dos fotografías por sectores. De centro derecha lidera Vicky Dávila con el 51.9%, luego Germán Vargas, 20.1%, y en tercer lugar, el abogado Abelardo de las Priella con 9.1%. La foto de los del Centro Democrático: Miguel Uribe, 74.4%, María Fernanda Cabal, 11.4%, y Paloma Valencia, 6.9%. Tomada la foto solo del Centro Democrático, ahí también parece que no hay nada que hacer, que sería Miguel Uribe. Y finalmente, para los de las regiones, acuérdese que hay un movimiento de exalcaldes, exgobernadores, mandatarios regionales también con esta aspiración. Ahí en primer lugar aparece Aníbal Gaviria con el 25.4%, Jaime Pumarejo con el 22%, y Enrique Peñalosa con el 18.3%. Así, la foto general y la foto de acuerdo al sector o al partido político. Camila, si Miguel Uribe sube, y sube muchísimo en esta encuesta, 10 puntos. Barre en la derecha, barre en el Centro Democrático, en todos los candidatos abiertos, que es una barbaridad, entre más de 70 candidatos, él tiene el 13 y pico % de intención de voto. Es realmente notable. ¿Quién cae? Alguien tiene que caer, alguien tiene que bajar. Entonces le propongo que comparemos esto con la encuesta también de Guarumo y Ecoanalítica, la anterior, que es de febrero. En la de hoy, Miguel Uribe, tiene usted razón, tiene 13.7%. En esa que teníamos para comparar con febrero, es donde él tenía 3% de intención de voto. ¿A quién le quita votos? ¿Quiénes son los que caen? Vicky Dávila pierde 3.6%. También Sergio Fajardo, 2.8%, Germán Vargas Lleras pierde 2.3 puntos, Gustavo Bolívar, 1.4%, María Fernanda Cabal pierde 1.6% y finalmente María José Pizarro pierde 1 punto porcentual. El que más crece es Miguel Uribe, solo logran crecer algo en la encuesta, obviamente muy lejos del 10% que crece Miguel Uribe, Daniel Quintero, que crece 5 puntos, y Claudia López, que crece 0.7%. Esos son los que suben muy poco, cambia entre quienes suben. El único que sube así, con la diferencia tan marcada, es Miguel Uribe, que sube 10.7. Muy bien, Camila, gracias. 8:36, Felipe. Néstor, sorprende la cifra que da María Camila de la sumatoria entre las opiniones del presidente, de entre pésimo y mal. Bueno, ya voy a hablar. Tanto por ciento. Felipe, ya voy a hablar de lo del presidente. Quería decirle sobre el tema de Miguel Uribe. Sí. Me parece que esto tiene que ir por partes, Felipe, porque ya no podemos graduarlo de que va a ser el próximo presidente de Colombia. Para ir por partes, tenemos primero que seguir orando para que salga adelante. Claro, pero y que salga adelante bien. Hay que esperar. Esta encuesta refleja una... A ver, perdóneme, Luis Ernesto. Hay que esperar dos cosas. Felipe, que salga bien de la cirugía. Así es, de sus 9 cirugías, dijo usted esta mañana, ¿no? De las cirugías, efectivamente, han sido 9 en un mes. Y si sale bien, hay que respetar lo que él quiera hacer. Hay que ver en qué condiciones queda Miguel. Si él queda con ganas, sale de la cirugía, se salva y querrá meterse en una campaña electoral. Su cuerpo se lo permitirá. Tendrá el ánimo, Felipe, tendrá todas las fuerzas que se necesitan para seguir en la política de cara a una campaña electoral. No lo sé. Hay otro candidato, Felipe, que está atravesando un problema de salud muy fuerte hoy, que es Germán Vargas, ¿cierto? Así es. Sí, señor. Germán Vargas está haciéndose un tratamiento oncológico en una clínica en Estados Unidos. Es exactamente lo mismo. ¿Usted cómo hace para suponer que ellos logran salvar su vida y vienen a Colombia? No, son suposiciones, Néstor. Es que, no, y es la entre foto. otras cosas, déjeme decirle que Germán Vargas ha hecho saber
que no es cierto que va a retomar su columna del Tiempo por ahora. Felipe, se pusieron a inventarse Germán Vargas, con quien hablé el fin de semana. Está en ningún momento ha anunciado una candidatura. No, es que no anuncia nada. No puede anunciar candidatura, como no puede anunciar, Felipe. Le pregunto si es cierto que vuelve a escribir para el periódico El Tiempo la columna de los domingos. Y me dice que no es cierto. Está dedicado a su salud, está dedicado a recuperarse. Como Miguel Uribe padre. Es que hay que respetar que esta gente está saliendo de su tema de salud. Y las balas que tiene Miguel Uribe clavadas en su cuerpo. Y el cáncer que tiene Germán Vargas, que está siendo objeto de quimioterapia, pues por mínimo respeto hay que esperar que ellos salgan de esos tratamientos. Así es. Y si salen, pues ellos son los que tomarán la decisión de escribir una columna o de volver a hacer política en Colombia. Pero mire, refleja... Ya voy, Luis Ernesto. María Consuelo, discúlpeme. Totalmente de acuerdo con lo que usted ha planteado, pero la foto de hoy de la encuesta lo que nos dice es: Miguel definitivamente barra en el Centro Democrático, definitivamente sube 2 puntos, pero hay otra cosa muy interesante, y es que en la segunda vuelta los que estarían pasando dejan por fuera el pacto histórico, ¿no? Y yo creo que eso refleja los 2 temas que la gente considera que son prioritarios. ¿De quiénes me está hablando, María? Le estoy hablando de Miguel Uribe y de Vicky Dávila, que serían los que pasarían. Pero es que antes de llegar a la primera vuelta habría unas consultas interpartidistas. Claro, y ellos ganan ambas consultas. Y de todas maneras no necesitan alianzas para pasar ellos 2 a la segunda vuelta, es lo que le quiero decir. Entonces, ahí estaría quedando por fuera el pacto histórico, por un lado. Y segundo, que creo que está correlacionado con que quede por fuera el pacto histórico, los 2 problemas que la gente considera prioritarios son el acceso a la salud y la seguridad, que se le atribuyen completamente al gobierno actual. Sí, quiere decir, la campaña va a ser obviamente alrededor del gobierno y alrededor del presidente Gustavo Petro. Señor Luis Ernesto. Como usted lo decía, mire, lo que ha suscitado la simpatía, el interés por Miguel, por su trayectoria personal, política, con todo este drama y esta tragedia, pues ha sido de verdad conmovedor. Pero la gran pregunta es no solo si quiere Miguel, sino si está en condiciones. Es que si a usted le intervienen la cabeza en 9 ocasiones durante un mes, si usted recibe un impacto de bala a menos de 1 metro, pues digamos, de milagro está vivo Miguel. No sabemos en qué condición se va a levantar, y pues digamos, ejercer la presidencia no es una tarea menor. Eso es una cosa que solo dirá el tiempo, y en eso hay que guardar. Solo dirá el tiempo, Néstor. A la decisión de Miguel, que ojalá pueda tomarla en algún momento, y a la decisión de la familia, ¿no? Así es, pero miren, Néstor, lo otro que también demuestra esta encuesta es que, bueno, queda resuelto quién es el que diga Uribe, que es claramente Miguel, y también deja absolutamente en evidencia... Pero esto no tiene nada que ver Uribe. No, digo, ante el electorado, digamos, si hubiera una consulta del Centro Democrático, pues queda absolutamente decantado que el candidato de la derecha natural debería ser Miguel Uribe. Pero la encuesta también deja claro que estamos profundamente polarizados, como estuvimos en el 2018 y en el 2022, que esto se va a dirimir entre petrismo, uribismo, entre izquierda y derecha, y que el centro está una vez más eclipsado por esos 2 extremos. De acuerdo. Bueno, en el centro aparece Sergio Fajardo en 4º lugar. De centro, ¿quién más está? Claudia López, ¿la meto en el centro, Felipe? No sé. En la encuesta la metieron en el centro. No sé, es que ella ha sido petrista, ahora es antipetrista. No sé dónde meterla. Sí, hay unos que se identifican fácilmente con la izquierda, otros con la derecha, y unos más difíciles de alcanzar. Yo del centro vería más a Sergio Fajardo. No, yo vería más a la izquierda a Claudia López. Sí. Álvaro, señor. La encuesta da algo de luces en materia de los líderes de sectores. Ahí hay diferencias grandes. En cada una de ellas se ve quién está punteando. Pero no da mucha claridad en la comparación entre todos, porque pues debajo de Miguel Uribe casi que los 3 que siguen prácticamente están empatados, más casi dentro del margen de error. Entonces es muy difícil ver ahí quién puede llegar a segundas vueltas a estas alturas. Lo que se está empezando a ver son los líderes de esos sectores. En el sector de Petro es más difícil porque se creería
que iba a haber dos consultas, la petrista y la uribista. La uribista pues parece estarse resolviendo, en la petrista todavía no se sabe ni siquiera quiénes van a participar. Bueno, sabemos Bolívar, que ni el propio Petro cree en lo de Bolívar. Parecer otro candidato. No, hay candidatos, claro que del petrismo, Álvaro, claro que hay candidatos. Bolívar, Daniel Quintero, Carolina Corcho, claro que hay candidatos. Sí, pero Néstor, más allá del cambio de tendencia en relación con la intención de votos a favor de Miguel Uribe, que es como el gran dato de la encuesta, pues en los demás la encuesta se mantiene más o menos estable si uno compara con la muestra anterior de ese mismo encuestador, que es del mes de abril de este año, de hace 3 meses o algo así, y a mí me llama la atención la solidez de la opinión alrededor del presidente Petro, porque cuando vimos la encuesta de Inbamer hace algunas semanas, en esa encuesta el presidente Petro había bajado y aparentemente, digamos, eso estaba unido, por ejemplo, al decretazo que estaba recién expedido y la opinión pública parecía haber castigado al presidente por haber asumido semejante decisión claramente contraria a derecho. Pero en este caso, mire usted, preguntan, ¿por quién votaría usted? ¿Por el que diga Petro, por el que diga Uribe y por el que digan otros? Pues, pero gana el que diga Petro, gana relativamente, no gana con mayoría absoluta, etcétera, pero gana con 23% de la 23%. 23% de la gente dice que votaría por el que diga Petro y 18% creo, no la estoy viendo aquí esa gráfica, estoy viendo otra, pero 23 y 18 dicen que votaría por el que gana Uribe. Usted y lo otro, tiene que leerla con Héctor, con otra, que era la que mencionaba Felipe hace un momento. Opinión y calificación que le darían al desempeño del presidente. Claro, iba a ir para allá, Néstor, que esa es pésimo, pero esa es malo, impresionante. El 50% del país. Sí, pero entre bueno y excelente 40. Es que es muy raro. 40%, digamos, aquí todos los días comentamos los errores del presidente Petro, la falta de resultados, etcétera. Y sin embargo, al 40% de la gente le parece que su gobierno es bueno o incluso excelente, y cuando usted compara eso con la muestra de abril, está prácticamente igual. Esa cifra que usted me estaba dando de malo y pésimo, que da casi 50%, era la misma del hace 4 meses, y el 40% que le estoy dando yo es el mismo de hace 4 meses. Entonces la solidez de esa opinión alrededor del presidente Petro es la que quería comentar. Héctor, para que seamos claros en las cifras, entre pésimo y malo da ligeramente por encima del 50%. Y entre bueno y excelente da 38%, un poquito más de 38%. No, y la pregunta para precisar también sobre ellos mismos no es el que diga Petro o el que diga Uribe, sino en un escenario hipotético que ellos en persona fueran los candidatos, ganaría Petro con esa cifra. Pero ojo, eso no se endosa, no necesariamente se endosa. Dice. Es que hay una pregunta por el que diga, María Consuelo. La última. La última de la encuesta, mire la última. Tengo la incidencia. Voy a leer un escenario hipotético de posibles candidatos a la presidencia de la República en el año 20. ¿Usted votaría por el que diga? La frase es, usted votaría por el que diga, no votaría por Petro o por Uribe, sino por el que diga. Petro o Uribe o Iván Duque o Manuel. La pregunta es, ¿se endosa? Pero tampoco hay nada nuevo allí. Pero sí hay una cosa que me parece, Héctor, Néstor, el 23%, déjeme dar el dato porque usted me metió en este rollo. Sí. El 23% de la gente del petrismo votaría por el que diga Petro. Del petrismo no, de todo el electorado. Bueno, de Colombia. No del petrismo. Que son petristas. Pues sí, obviamente. No, a mí no me meta entre el petrismo. A mí no me meta en el petrismo. No, digo, todo el electorado. No, usted se sintió aludido. No, es que como dijo del petrismo. No, es que dijo del petrismo. No, aquí está todo el electorado y el 23% de todo, es decir, 1 de 4 electores estaría dispuesto a votar por el que diga Petro. Y hay otra que me parece que se une un poco, pero porque es muy llamativa, casi lo mismo de Uribe.
Uribe está en el 18. Sí, pero uno de cada pero Uribe 5, está en las buenas y Petro está en las malas. Entonces, al menos aparentemente Petro tiene en gobierno términos de y chequera, opinión. Y Uribe no. No, sí, pero también Uribe, tiene una crítica muy fuerte Uribe, y una opinión muy dura y unos resultados muy malos y escándalo de corrupción. Lo que me parece que esta encuesta refleja, Felipe, es un poquito el nivel de influencia que siguen teniendo Uribe y Petro. Es decir, la encuesta lo que demuestra es que la opinión y la campaña de Petro será determinante, como todos lo sospechábamos. Es decir, venir a estas alturas a descubrir que la opinión de Uribe es influyente, pues claro que es influyente. Que la opinión de Petro gobernando será determinante en la campaña electoral que se avecina, pues también. Hay otros que son un poquito menos relevantes, que son Iván Duque, bueno, un poquito no, mucho menos relevantes, 6%, Juan Manuel Santos 3.6%, Andrés Pastrana 1.5%, César Gaviria. Esta es una encuesta para medir la influencia, la capacidad de inclinar la balanza que tienen los expresidentes o el presidente en Colombia. La encuesta la colgamos, señor Aurelio. Sí, la particularidad del candidato va a ser determinante. Sí, hay una base, digamos, lo que están diciendo ahora, la base del petrismo, la base del uribismo, y bueno, y de algunos otros expresidentes. Eso es una base, pero las particularidades del candidato van a ser determinantes. Y en ese sentido, liguémoslo un poquito, Néstor, con los problemas de la gente. A mí me da la impresión de que por lo que reiteradamente la gente habla de salud y de seguridad, aquí vamos a empezar a ver un endurecimiento de los discursos, incluso de gente del petrismo, porque aquí el problema de la seguridad, y cada día es más latente, el que monte el discurso de seguridad, pues tanto que, permítame salirme un minutico de la encuesta, hay un candidato ahora muy famoso en Voz Populi, que es Balín, ¿sí? A mí me llama la atención de que en estos días, pues ya que el candidato, digamos, de la mofa sea Balín, o sea, aquí hay un discurso que la gente está endureciendo alrededor del tema de seguridad. Bueno, la gente yo creo está que es clave pensar en eso. Aurelio, la gente está endureciéndolo porque hay un deterioro en la situación de inseguridad. Claro. Porque estamos regresando a años pasados. Pero, Néstor, mire, esta encuesta no está mostrando las zonas de violencia, que me llamó mucho la atención. No está mostrando el Guayare, no está mostrando el Catatumbo, no está mostrando el Cauca, está mostrando capitales. Sería infinitamente peor, usted tiene razón, si mostrara un escenario diferente a las grandes ciudades. Claro, está hecha en las tiene ciudades intermedias, ciudades pequeñas, pero es decir, esto no está mostrando la realidad del Catatumbo, de Cauca, de Arauca, de Guaviare, pero, Felipe, no la está mostrando. Las encuestas se basan fundamentalmente en la técnica muestral de donde hay gente, y pues sí, esos lugares están muy golpeados por la violencia, el Catatumbo está desocupado. Pero en términos de votación no son significativos. Un pequeño barrio de Bogotá tiene toda la población del Catatumbo. Entonces, en términos de número de votos para elegir presidente, pues eso no es. Pero en fin, más allá del... No es lo mismo poblacionalmente como representación, Luis Ernesto, que midan un barrio de Bogotá que puede ser efectivamente más grande. Pero claro que sí, mira una localidad de Bogotá, Suba tiene más de 1 millón de habitantes. Pero no es eso, es que Catatumbo una localidad de Bogotá tiene la misma población de Barranquilla, ¿cómo no? Pero claro que sí, eso juega un rol distinto. Pero Néstor, mire, yo más que al análisis del muestreo, para contradecir a Felipe, lo que yo quería decir es que realmente el escenario que plantea María Consuelo no tiene ningún sentido. Que haya una segunda vuelta de Miguel Uribe, Dios quiera que se recupere para que pueda competir y lo desea así. Una segunda vuelta entre Miguel Uribe y Vicky Dávila contradeciría cualquier lógica. Pero es lo que refleja la encuesta, los dos representan el mismo electorado. Puede que a usted le parezca que no tiene sentido y que no esté de acuerdo, pero yo estoy refiriéndome a la encuesta y eso es lo que dice la encuesta. Los dos primeros son ellos. Lo que pasa es que también tiene otra interpretación, María Consuelo, y es que si Miguel Uribe y Vicky llegaran juntos, son imbatibles. También la sumatoria, dice usted, Felipe, esa es la otra. Dice usted, uno fórmula vicepresidencial del otro. No sé, sí, pero es decir, si ellos llegaran juntos hoy, de acuerdo con esta fotografía, correcto, llegaran juntos, que a Luis Ernesto no le guste es otra cosa.
daría 25%. No se trata de me guste o no, y claramente no me gusta, si la pregunta es, pues claramente no me gusta, sino que realmente representan el mismo electorado, y el hecho de que no esté uno en el tarjetón hace que el otro crezca. Eso sí está absolutamente medido por todas las encuestas, y en la medida en que se decante esto y pasemos de 50 candidatos a 5 o 6, que serán los que lleguen finalmente a la primera vuelta, pues eso va a cambiar. Pero si están los dos, pasan los dos. Héctor, pero sumados los dos, usted me dice 25%, 25% entre 70 no tienen cómo pasar los dos a segunda vuelta, es que eso no tiene sentido. 25% hoy en una encuesta abierta con 70 candidatos es una barbaridad, porque hay muchos. Claro, pero no se puede hacer la inferencia que hace María Consuelo, Néstor, y es decir, entonces los dos primeros pasan a segunda vuelta. Eso no funciona así y no tendría ninguna lógica que dos candidatos hoy, que representan a la derecha sean los que se disputan la segunda vuelta. Y unos votan por uno y otros por otra. Tan es así que así lo refleja la encuesta. Pero igual si se sumaran los votos de los que son de izquierda, pues les daría una cifra significativa, probablemente parecida a esa que ustedes están mencionando. Si se suman, pues pero si no a se Quintero, suman tampoco. Igual, pero pues Miguel y Vicky tampoco se sabe que si se suman, es asumiendo que se suman, y entonces sin Bolívar, sumarse. Quintero, Manuel, María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Mohamed, eso también da 25. Si usted eso también da 25, pero 21%. Si usted suma a todos los de izquierda le da 21%. Exacto, si contra 24, o sea que quedan en el margen de error. No, si usted no sea tan vivo. Si suma los del centro, que son Fajardo, Claudia, pues entonces, Juan Manuel Galán, en fin, eso les da como 15. Entonces, en realidad a lo que sabemos que hay, que es 25, 25 y 25 y un 25 que no sabe para dónde se va. Pero le iba a dar... Está haciendo una trampita, porque si va a meter los de derecha, tiene que sumar ahí a Germán Vargas, y tiene que sumar a María Fernanda Cabal, y tiene que sumar a Belardo de la Espriella, y tiene que sumar a David Luna. Todo eso sumado le da más del 35%. Pues a Belardo de la Espriella suma 1, entonces le da... Todo esto sumado, todo esto que les pasa de 28 a 29, pero Néstor, déjeme dar dos datos. Pero no pelee con las matemáticas, porque a usted no le gusta que yo diga eso le digo, que ganaría la derecha, y esto es suma, pero 25 pero más no 3 sume, más 4 más 7 da no 35, señor. Pero no haga las sumas hacer análisis con el deseo es malo, Néstor, pero entre otras cosas lo que yo le voy a decir no es que yo quiera, no es que a mí me guste que eso esté pasando, pero yo le insisto, la principal, desde mi perspectiva, la principal conclusión de la encuesta es la solidez del presidente Petro en la opinión, y le doy dos datos. Uno, el que dijo Felipe, que es que la muestra se concentra en ciudades capitales y ciudades intermedias y no en municipios pequeños y especialmente marginales de la costa pacífica y del Catatumbo, donde todo el mundo sabe que hay una amplia mayoría favorable al presidente Petro. Y la segunda que le digo es esto que le sorprende mucho y que no me gusta, que es favorable me permite Felipe, gracias. O en Chocó o en Guaviare o en Cauca. No, ¿de dónde sacas información? ¿De dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? Bueno, yo sigo con mi teoría. La segunda, pero contéstele a Felipe. Ahorita le contesto, pero le saca eso. Ahorita le contesto, pero el segundo dato que me parece importante para sostener la hipótesis que yo estoy defendiendo es la del tema de la Asamblea Constituyente. Le preguntan a la gente si quiere una Asamblea Constituyente o no, y el 30% de la gente dice que sí. ¿Cuánto dice que no? Cada 3, gracias Felipe, 1 de cada 3 de los encuestados dice que sí, cuando es una propuesta que a uno le parece absurda y que además como la proponen es abiertamente inconstitucional y etcétera. Aún así, 1 de cada 3 respalda esa propuesta. A mí realmente ese me parece otro dato que abona a la hipótesis de que lo que diga Petro claramente tiene 1 de cada 3 electores en Colombia. De todas maneras, 30 es menos que 70. 30 es un poquito menos que 70. Claro, pero usted puede leerlo, padre, con el asombro de Héctor, decir una tercera parte de este país quiere Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que ha tenido de siempre? O el 70% del país no quiere Asamblea Constituyente. Que es importante ese porcentaje solamente por una razón, porque el presidente dice que es el pueblo y que él representa al pueblo. Pero en esto, Néstor, el pueblo no es el 30%. En esto no hagamos ni sumas, ni hipótesis, ni nada. Las encuestas son las encuestas. Hoy los dos primeros son Miguel Uribe y Vicky Dávila. Eso es la realidad.
esa es la verdad. O sea, esa es la foto de hoy, ¿sí? Que el uno sube, que es que si yo sumo, que si el otro queda vivo, que no, nada. Hoy es Miguel Uribe y Vicky Dávila. Las encuestas hay que manejarlas así, y entonces empezar a buscar dónde es que está escondido lo de Petro y cómo puede salir. No, la encuesta es esta. Hoy Petro no tiene candidato en segunda vuelta, esa es la realidad. Fajardo está por fuera de segunda vuelta. Hoy la que la gente dice es, si las elecciones fueran hoy, yo votaría por Miguel Uribe primero, segundo Vicky Dávila, tercero Gustavo Bolívar, cuarto Sergio Fajardo. Esa es la realidad. Lo demás sumen y hagan cuentas y hagan componendas y mire cómo este señor sí se mantiene y el otro no sé qué. Nada de eso es cierto. Los números son los números. Hoy, esos son los que están en segunda vuelta, es la verdad. Falta ahora, un año, no sabemos qué pase. Estas encuestas, etcétera, Aurelio, etcétera. también hay que decirlo, serán importantes porque vamos hacia unas consultas por sectores políticos. Sí. Habrá una consulta que será... Yo me imagino que Aurelio estaba diciendo era un chiste con ese y habrá una consulta del centro y habrá una consulta de la derecha para decantar esto, porque nadie va a llegar a unas elecciones con la intención del voto por debajo del 1%, alrededor del 1%, y seguramente muchas candidaturas se van a decantar. El escenario de la primera vuelta pues no son 70 candidatos, sino 10 o 12, porque obviamente se decanta con las consultas. Entonces, pues la conclusión de Aurelio pues es con el deseo de él de que no llegue el petrismo a la segunda vuelta, pero pues no, yo les insisto, hacer análisis con el deseo es una pésima idea. Y la matemática también, a propósito de la matemática también, para decirle al padre que claro que el 70 es más que 30, pero es que no contesta 70 a favor de la Asamblea Constituyente, porque solo contesta 50 a favor de la Asamblea y 20 dice que no sabe. Bueno, entonces 50 es más que 30. Pero 50 entonces 50 es más que 30. 50, claro que 50 es más que 30, pero 30 pero 30 a ustedes que creen que tienen la verdad no me parece poquito, Héctor, porque que uno de cada tres crea que sí debe convocarse una asamblea, me parece que es bastante. Es que yo esperaba que nadie dijera que le parecía semejante propuesta tan absurda. Que para Héctor debe ser semejante propuesta tan absurda tenga 30% de voto favorable. ¡Wow! Es un montón. Ahora, ustedes